Queridos amigos, es un gusto estar en una sala con tantos rostros conocidos. Bienvenidos a todos los que han tenido la amabilidad de acoger esta invitación. El día de hoy presentamos un libro que sin duda tiene como origen un evento que organizamos Pablo y yo, en el que participaron más personas de las que están en el libro y que por diversas razones no llegaron a mandarnos los artículos, pero les agradecemos porque fueron inspiración para todos. Los artículos se reescribieron, se mejoraron y se convirtieron en un libro independiente. Hemos llegado al final de un esfuerzo en el que han participado muchas personas, nos han ayudado. Los propios autores, quería yo agradecer, a pesar que eso se suele decir al final, pero vamos a repartirnos las cosas y yo agradezco al principio y Pablo dará unas palabras al final. Un agradecimiento especial al Fondo Editorial. Patricia, gracias por el apoyo, a Pepi como presidenta del Fondo, y al Departamento de Humanidades, a la Facultad de Letras, al CEF, todos ellos que nos han ayudado en lograr llegar a feliz término en este momento. El libro ha intentado mostrar un mosaico de distintas aproximaciones a la filosofía, que sea representativo realmente de lo que ocurre en nuestra especialidad. Quizás no están todas las orientaciones que de hecho se practican en nuestra especialidad, pero sí ha sido un esfuerzo en esa dirección que creo que otros podrán continuar y que nos anima la idea de promover el diálogo. Cada orientación filosófica desarrolla tecnicismos, lenguajes propios que a veces no es tan fácil transitar de un lugar a otro, pero vale la pena el esfuerzo y creo que este libro lo intenta por lo menos. Bueno, muchas gracias y tengo el gusto entonces de presentar el día de hoy a Juan José Botero, uno de los autores, tiene un artículo en nuestro libro, colombiano, filósofo colombiano de la Universidad Nacional de Colombia y que nos visita nuevamente. Ayer participó en el grupo de Mente y Lenguaje y el día de hoy va amablemente presentar nuestro libro. Y en segundo lugar, nuestro querido colega Gianfranco Casuso, coordinador de la sección de filosofía, quien no participó en el libro, pero justamente nos interesaba su aproximación y le agradecemos también que se haya tomado un tiempo en tiempos de fútbol, de fin de semestre y de un país que también nos preocupa, pero bueno, tomemos un momento de distancia y los escucharemos con mucho gusto. Te escuchamos entonces, Juan José, ¿prefiere hablar paradito? Prefiero siempre de pie. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación, por hacerme venir a esta ciudad que me gusta tanto. Del libro, la variedad de temas que maneja, voy a destacar solamente dos, voy a ser muy breve. El uno es el tema de los métodos y voy a presentar, es una apreciación muy personal, sobre todo porque el libro me interpela, me invita a opinar. La primera inquietud que tengo es sobre el tema de los métodos. Es boba, es una inquietud muy tonta, pero como la tengo y me dan la oportunidad de expresarla, pues la voy a mencionar. Después de la lectura del volumen, algunos capítulos con más detenimiento que otros, no sé por qué me da la impresión de que se confunden métodos y posturas filosóficas y pues no es necesario aclarar todo eso. Si, dicho así, parece que es un asunto sencillo y todo el mundo estaría de acuerdo que no es lo mismo una postura filosófica que un método filosófico, porque posiciones, posturas filosóficas, yo entiendo que además de poner a funcionar un método, pues se dicen cosas sustanciales o se espera que sea una postura sobre algo. Como digo, es una inquietud muy, muy tonta, pero me llamó la atención que se repitiera tanto y yo insisto en que habría que, mejor dicho, si uno las distingue, eso abre posibilidades de pensar en algunas cosas. Bueno, si, aclarado ese asunto menor, pues nuevamente tengo que agradecer que se me haya invitado, sobre todo porque
la lectura del libro me ha hecho reanudar con algunos pensamientos y reflexiones que guardaba por ahí en alguna parte. La más básica la puedo enunciar simplemente diciendo que para mí no deberíamos olvidar que ciencia y filosofía tienen un tronco común. O sea, básicamente son lo mismo. Genéticamente hablo, ¿sí? Originalmente son lo mismo. No hay en ese tronco común una distinción entre ciencia y filosofía. Entonces, ¿cuál es ese tronco común? Es muy simple, es muy sencillo, o se puede caracterizar con una sola palabra, es un concepto: entender. Entonces, básicamente se trata de entender. Hoy en día, es cierto, tenemos una noción de ciencia que se resume en una manera muy específica de buscar entender. Esa manera específica se resume también, a su vez, en el método científico. Y ahí se habla de el método científico. Ahí sí cabe hablar de el método. Finalmente, el método científico es el que validan los científicos, ¿sí? Digamos, hay una serie de protocolos básicos, pero no son realmente el método, sino formas de garantizar que ese método funcione o se esté aplicando. O sea que la ciencia, tal como la conocemos hoy, pues tiene fecha en el calendario, como decía una canción, y tiene su formulación en textos sobre método científico. Lo que caracteriza a ese método, pues, digamos, en su esencia, y con eso a la ciencia, es la búsqueda de evidencia. A veces se caracteriza esa evidencia como evidencia empírica, pero es básicamente la búsqueda de evidencia para soportar afirmaciones. Bueno, esa búsqueda de evidencia constituye, creo yo, el tronco común en el que se origina la ciencia junto con la filosofía. O sea, ciencia y filosofía son básicamente la búsqueda de evidencia. Lo que caracteriza a la filosofía más que a la ciencia en ese tronco común y en el desarrollo posterior que hubo, es más como una especie de fidelidad a una aspiración a la evidencia y no un cuerpo de conocimientos. Por eso las filosofías no se constituyen como cuerpos de conocimientos que van progresando o que se van acumulando o que dan lugar a saberes constituidos. Mi impresión es que es más la fidelidad a la aspiración a la evidencia. Pues por esa razón hoy en día en filosofía leemos a los presocráticos, leemos a Aristóteles, pero en la ciencia ningún científico hace física como Aristarco, pues no tiene mucho sentido. O sea, la ciencia de la antigüedad no pasa de ser una curiosidad histórica, en cambio la filosofía de la antigüedad es una manera de trabajar filosofía, y trabajar la filosofía de la antigüedad es hacer filosofía, no solamente reconstruir una curiosidad histórica. Aun si consideráramos la ciencia de la antigüedad como conmensurable, ¿no?, con la ciencia posterior, evitando la exageración juniana, pues es una curiosidad histórica. No me extiendo más sobre eso, solamente quiero insistir en que la filosofía y la ciencia son parientes, ¿no?, provienen del mismo tronco común, el mismo tronco ancestral. Y esta afirmación no solo tiene la fuente histórica, sino otra en la que voy a decir algo, pero sobre esto, digamos, ayer ya me escucharon decir algo sobre este punto, y es que hacemos ciencia con exactamente las mismas capacidades humanas con las que hacemos filosofía.
pero también literatura, artes plásticas, música, lo que sea. Son las mismas capacidades humanas, no es que tengamos un módulo para hacer ciencia empírica y otro módulo para hacer filosofía y otro para hacer literatura. Entonces, ¿qué es lo que hace al trabajo filosófico una actividad tan específica? Esa, como saben, es una pregunta compleja, pero yo me aventuro a proponer que, puesto que lo veo como una fidelidad a una aspiración, a la aspiración a la evidencia, entonces creo que lo específico de la filosofía no puede ser un método, no puede ser su método, el método de la filosofía. Entonces, lo que habría que preguntarse es si en filosofía hoy se es realmente fiel a esa actitud o a esa aspiración original a la evidencia. Tendríamos que, por supuesto, desentrañar esa actitud, esa aspiración, y pues eso es muy complicado. Pero en todo caso, ese es un asunto filosófico, el desentrañar en qué consiste hacer filosofía. Yo creo que Pablo Quintanilla me daría la razón en este punto, porque la centralidad de la evidencia supone precisamente fidelidad a la filosofía en cuanto esfuerzo por entender, comprender. La hipótesis de Pablo en el texto que hay en ese libro es que la filosofía del siglo XXI va a estar en un permanente diálogo con las ciencias naturales. Digamos que eso va a caracterizar mucho a la filosofía en el siglo XXI, que para mí todavía no ha empezado. Está próximo a empezar, pero no. Sí tiene razón en esta hipótesis, y yo creo que tiene razón. Se tratará más bien de retomar de nueva cuenta y en una perspectiva presente esa aspiración o esa actitud que constituye el parentesco íntimo con la ciencia. Es como si, después de haberse separado los caminos, finalmente se hubiera visto la conveniencia de una reunión familiar al final de los tiempos. Encuentro muy interesante la forma como algunas contribuciones al volumen vinculan la cuestión del método no a la obtención de evidencias que validen conocimientos, sino a lo que yo llamaría una remisión general al ámbito de la vida, del experienciar la vida, la cotidianidad. Algo que rimbombantemente se puede hablar del sentido del existir humano. Estas son mis expresiones, no las que están en algunos de esos textos, pero yo con ellas pretendo capturar esa tendencia. No es una paradoja el que esa visión a la que me estoy refiriendo de la filosofía encuentre su inspiración en forma nítida en el pensamiento de Wittgenstein. El problema con Wittgenstein y con otros filósofos es el lenguaje. El lenguaje, y con él las construcciones conceptuales aparecen en muchos casos más como obstáculos, como un velo, como un disfraz, como lo llama Russell a veces. Velo es una expresión de Husserl, un estorbo, como decía Frege, ¿sí? Y no como vehículo de comprensión, en muchos casos. Y es quizás la envergadura de esa problemática lo que se puede encontrar en la base de eso que se ha llamado la inflación del lenguaje en la filosofía del siglo XX. El giro lingüístico, conocido como tal, habría que verlo entonces más como un intento por despejar la vía de comprensión de ese existir humano, ocupándose del lenguaje, que como la herramienta definitiva para desentrañar verdades últimas. Ese experienciar o ese vivenciar
se entiende también en algunos ámbitos con el término de acople, el acople del organismo y de su entorno, en el cual emerge el sentido que se configura como mundo. Si la preocupación de Wittgenstein es fundamentalmente esta, como sugiere Luis Bacigalupo, entonces es claro que el ejercicio filosófico consiste más en la ejecución de la decisión de vivir de cierta manera que en la constitución de unas doctrinas o de teorías explicativas. Si el tema es ese acople, que se llama experiencia también, entonces no se trata de construir doctrinas que expliquen el mundo, sino de dilucidar lo que ocurre allí. Entender que es a lo que la filosofía aspira desde siempre, exigiría más una reconstitución de esa generación de sentido de mundo que la generación de una explicación conceptual. Entonces, Wittgenstein siempre le criticó a los filósofos que quisieran hacer filosofía como se hace ciencia, como haciendo teorías explicativas. La filosofía describe, según Wittgenstein. Tengo que decir que esta es una línea de exploración filosófica con la cual yo me identifico plenamente, y a este propósito vale la pena destacar el hecho de que ética y estética, como se trata en ese artículo al que me estoy refiriendo, desde el punto de vista que estoy asumiendo, son nombres que hemos dado a formas de hacer emerger sentido en esa experiencia directa de la vida, de vivir. El otro tema que quiero mencionar, pero más rápidamente, de pronto no va a ser más que eso, es el siguiente. Yo encuentro muy estimulante en este libro la diversidad de intereses filosóficos, porque aparte de las consideraciones a las que me he referido hasta ahora, que son, como dice la editora y el editor, metafilosóficas, encuentro también diversos ejercicios de hacer filosofía de diversas maneras y sobre problemas diversos. Quizás no termine siendo muy importante enunciar qué es lo que hace que una reflexión sobre un asunto en particular sea filosófica o no lo sea, si, como alguna vez lo expresó Austin, si el problema es interesante. Bueno, algunos intereses que se abordan en la filosofía académica nos remiten a problemas de la vida social, incluso en su génesis constitutiva. Otros nos llevan a evaluar aquello mismo que ponemos en operación cuando pensamos y cuando evaluamos. Por ejemplo, los alcances de la razón lógica o la conexión íntima o desconexión absoluta con formas de razonar que a la vez que se plantean como separadas de las exigencias técnicas de la lógica, sin embargo parecen aspirar a que se puedan configurar sistemáticamente de tal manera que la lógica las pueda validar. Es, por ejemplo, el pensar analógico, el que encontramos en la literatura, en la forma como se hace el cine, otras formas de dramaturgia, y otras formas de narrativa también. Es pensar una forma de intuición. O es al revés. Todo esto son cuestiones que están trabajadas en diversos capítulos del libro. ¿Sí? ¿Ese pensar es intuitivo o es al revés? ¿Sí? ¿Es la intuición en cuanto a acople directo o inmediato? ¿Es figurativa, es analógica, en todo caso no conceptual? Pregunto. Y si no es conceptual, ¿qué otra forma puede ser sino figurativa o una especie de acción? La intuición. Otro, razonamos para dilucidar y generar verdades o meramente para justificar lo que intuitivamente ya hemos establecido y validado experiencialmente. Entonces el razonamiento
y la argumentación, que se supone que caracterizan a la filosofía, digamos, no son formas de descubrir verdades. Digamos que las verdades que a uno le interesan, se ve en la obligación de justificarlas, y para eso es que argumenta. Acabo de leer un libro en donde se sostiene, con base en muchos experimentos, una idea parecida a esta, ¿sí? La razón. Eso que llamamos razonamientos son siempre justificatorios, no son, digamos, no conducen a ninguna verdad especial. Esa es una pregunta que se plantea con respecto a esto. Cuando reflexionamos sobre nuestras capacidades de comprender, de razonar y de entendernos con los demás, ¿en qué momento dejamos de hacer filosofía y comenzamos a hacer, por ejemplo, psicología o sociología o ciencia cognitiva para estar más presentes? O al revés, cuando hacer psicología deja de ser psicología para convertirse en una reflexión filosófica. Estas inquietudes me llevan de nuevo al comienzo, que es el primer capítulo del libro, que es el aporte de Pablo. Quizás, creo yo, con esto quiero terminar, deberíamos hacer muy porosos, incluso desvanecer esos límites entre disciplinas. Finalmente, ¿qué son las disciplinas? ¿Qué clase de cosas son las disciplinas? En las universidades a veces las tratamos como si fueran lo que llaman clases naturales, es decir, como si la naturaleza hubiera configurado las disciplinas académicas, la imposibilidad de intervenir en varias disciplinas porque no se permite, es muy extraña. Entonces, tal vez haciendo filosofía, de cierta manera, todos esos límites se vuelvan porosos y se pueda circular con más tranquilidad. Y dado que en su génesis lo que llamamos ciencia y filosofía constituyeron una misma actividad, eran la misma, entonces estaríamos simplemente, si se hacen porosos esos límites, reverdeciendo al menos un aspecto que ha parecido esencial a quienes han insistido en ver a la filosofía como una forma de vida, el de la autenticidad. Sería ciencia, filosofía y un vivir auténtico no serían más que diversos aspectos de un modo de existir como humanos que parece insinuarse, pero apenas eso en la época que estamos viviendo ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan José. Ahora vamos a escuchar a Gianfranco. Muchas gracias, en principio, a Cecilia y a Pablo por haberme invitado a esta presentación. Me ha sorprendido ver que lo que acaba de decir el profesor Botero tiene mucha similitud con lo que yo voy a decir. De alguna manera son posiciones complementarias y en algunos sentidos, algunos puntos son opuestos, cual quizás dé lugar a un pequeño debate al final, quizás. ¿Okay? En el ámbito de las llamadas ciencias exactas, el método suele describir al conjunto de procedimientos y normas que establecen y regulan los parámetros de la actividad científica. En ese sentido, en tanto instrumento, el método es algo distinto y en principio exterior al objeto de estudio. Esto significa que su validez tiene una cierta autonomía con respecto a este último, ya que justamente de la precisión del método dependerá el adecuado acercamiento al objeto. El método es, pues, para las ciencias un mediador, un tercer elemento que conecta al investigador con la cosa estudiada. Para que una determinada ciencia pueda estar segura de hallarse, parafraseando a Kant, en el camino correcto hacia la verdad, debe haber un cierto acuerdo acerca de la validez del método utilizado. Este consenso se alcanza entre los miembros de la propia comunidad científica, la cual es la única autorizada para determinar si los procedimientos son los legítimos. En el terreno de las ciencias exactas, además,
la vigencia o actualidad de una teoría o un conjunto de axiomas se suele medir en virtud de su capacidad para dar una respuesta satisfactoria a un problema que ya ha sido reconocido como tal por una comunidad de científicos. Así podríamos esperar que se hable de la actualidad de un Max Planck o un Niels Bohr, pero difícilmente podríamos imaginarnos en nuestros días una charla en que se discuta acerca de la actualidad de Luigi Galvani o de la ya superada teoría del átomo cúbico de Gilbert Lewis, superada por la mecánica cuántica en el inicio del siglo XX. Desde el punto de vista de la ciencia, lo verdadero es por definición siempre actual, ya que lo falso se encuentra necesariamente asimilado a lo caduco, a lo que ya ha perdido vigencia y por tanto no es más digno de consideración ni de ser tomado en serio. Puede agregarse además que la actividad científica suele presuponer a su objeto de estudio. Ese objeto está allí, es algo dado, solo que aún no ha sido completamente desmenuzado para poder ser conocido a profundidad. La verdad, así como el éxito de las ciencias, dependen de esta manera de qué tan bien diseñado esté el método, de qué tan claros son los procedimientos y reglas que permiten enunciar proposicionalmente un determinado estado de cosas. Pero así como las teorías cambian, los métodos van siendo igualmente reemplazados por unos por otros, de modo que solo los que han logrado demostrar su validez con respecto a una adecuada aproximación al objeto sobreviven. Este criterio para determinar la actualidad en el terreno científico no es en absoluto equiparable sin más al ámbito de la filosofía. Solemos llamar actual en filosofía no precisamente a un contenido específico que ya ha sido aceptado por consenso como verdadero, sino sobre todo a aquellas posiciones que nos interpelan de tal manera que es imposible no reaccionar ante ellas. Así, por ejemplo, si la respuesta dada por Kant al problema de la libertad fue considerada luego equivocada y superada por Hegel, eso no quiere decir necesariamente que Kant haya dejado de ser actual o perdido vigencia. Todo lo contrario, es actual en la medida en que los problemas y las preguntas que él planteó siguen suscitando discusiones y tomas de posición, tanto a favor como en contra. ¿Sobre qué descansa entonces la actualidad en filosofía? Ciertamente, no solo en la verdad de las respuestas concretas a un problema, sino más bien en el reconocimiento de que tales respuestas no dejan de contener un núcleo posible de veracidad que no se agota en una verdad tomada como fáctica en un momento histórico dado. En palabras más sencillas, la actualidad en filosofía se vincula a la capacidad de seguir generando un espacio de posibles respuestas, de abrir un nuevo campo temático, de modo que las vías de investigación inauguradas continúen, a su vez, siendo fuente para la aparición de nuevos problemas. En ese sentido, algo muy distinto ocurre cuando pensamos al método ya no en relación a la ciencia exacta, sino a la filosofía. Para comenzar, la filosofía no presupone sus objetos de estudio, como si estos formaran parte de un ámbito ya constituido de la realidad al que simplemente haya que aproximarse con las herramientas correctas. La filosofía, como suele decirse, va construyendo su objeto conforme se va aproximando a él. Pero lo realmente importante de esto es que este proceder no es obra de los esfuerzos aislados de uno u otro filósofo. Se trata más bien de un largo y esencialmente acumulativo proceso histórico. Según esto, cada filosofía particular no representa un sistema completo que busca dar cuenta de todo lo que existe y que, en su afán totalizador, se enfrenta en competencia a otros sistemas con iguales pretensiones. Aquí no se trata, pues, simplemente de reemplazar un sistema por otro. Cada esfuerzo filosófico particular podría considerarse como una parte o un aporte al camino de descubrimiento, o mejor dicho, al camino de construcción del objeto filosófico. Por un lado, pues, la filosofía necesita a la historia. Pero la historia no debe ser entendida como una simple sucesión de hechos organizados según un plan determinado. Podríamos decir, según un método que establecerá los criterios de composición de la información recogida. La historia de la filosofía está formada por un conjunto de esfuerzos sin un telos determinado y por lo tanto siempre corregibles.
aunque orientados estos esfuerzos por el propósito común de echar luces sobre los múltiples asuntos que asombran e interpelan a los seres humanos. Aunque difícilmente pueda decirse que la filosofía se restrinja a los asuntos llamados prácticos, creo que es este tipo especial de problemas el que nos permite entender de manera paradigmática el carácter histórico, acumulativo y corregible de esta disciplina. Me explico. A diferencia de las aproximaciones a la realidad que la asumen como una colección inerte de hechos, la filosofía rescata la naturaleza conceptual de sus objetos. Esto es, reconoce que la realidad que ella busca entender es una realidad que ha sido creada a través del lenguaje y de imágenes del mundo por el esfuerzo colectivo de generaciones que se han sucedido históricamente y que han originado formas de vida cultural y normativamente estructuradas. Se trata de una realidad siempre sujeta a la interpretación que tiende, no obstante, a perpetuarse y hacerse pasar como la única versión oficial de las cosas. Esto es, que asume el carácter de una segunda naturaleza con pretensiones universales de verdad. A la filosofía le corresponde, frente a ello, precisamente el rol de vigilante, como diría Habermas, de agente desestabilizador de certezas no fundadas, exigiendo una fundamentación más sólida a lo real y dando lugar a la revelación del carácter contingente de nuestro mundo circundante, así como a la modificación de las interpretaciones de este mundo cuando se han revelado como inconsistentes. Los conceptos, la materia prima de la filosofía, son pues interpretaciones constituidas históricamente y en esa medida, como bien se afirma en algún lugar del libro en consonancia con una conocida tesis pragmatista, los problemas filosóficos son problemas de segundo orden o metaproblemas. Por otro lado, aunque en relación con lo recién dicho, esta cooperación tan necesaria para el quehacer filosófico nos hace pensar que no es en que no es uno, sino son múltiples los caminos que la filosofía debe recorrer en su intento por comprender la realidad en la que vivimos, decidimos y actuamos. Este pluralismo, y creo que ello es lo que tuvieron en mente los editores del volumen y organizadores del Congreso, se refiere a la exigencia de un diálogo entre las diferentes corrientes, métodos y periodos que componen la filosofía. Precisamente un importante mérito del libro que presentamos esta tarde consiste en haber logrado articular de manera consistente los diversos caminos que describen esta mirada plural. En efecto, los artículos que componen el volumen abarcan no solo una amplia gama de autores, tan diversos y aparentemente con tan poco en común como Wittgenstein, Descartes, Adorno o Gadamer, sino que los muy distintos ejes temáticos abordados muestran además, con evidencia incontrastable, que en filosofía pueden convivir diversos métodos, sin que ello sea una prueba de inconsistencia interna, sino más bien una sana señal de su esencial pluralidad y constitutiva riqueza para iluminar problemas desde diversas perspectivas. En ese sentido, merecen especial atención, por la temática misma del libro, aquellos trabajos que encaran directamente el problema auténticamente metafilosófico de la necesidad de una multiplicidad metodológica y categorial. Pragmatismo, dialéctica, hermenéutica, fenomenología o postestructuralismo son solo algunas de las entradas que los autores hacen dialogar sin la intención de demostrar la superioridad de una de ellas sobre las otras, sino más bien resaltando el papel que cada una cumple en la tarea filosófica de iluminar aspectos particulares de los problemas humanos. Ya John Dewey, si me permiten optar ahora por una lectura pragmatista, nos recuerda las ventajas de incorporar la mayor cantidad de puntos de vista acerca de un mismo problema para poder corregir nuestros propios prejuicios y revisar nuestras creencias acerca de cómo este problema debe definirse y resolverse de la manera más inteligente posible. En relación a ello, es que puedo decir que una virtud adicional de este libro
se muestra en el amplísimo y muy completo espectro histórico en el que se ubican las reflexiones. De este modo, las ventajas epistémicas que conlleva el pluralismo metodológico y el diálogo que éste conlleva se puede apreciar no únicamente en la tolerante escena contemporánea, sino también en los aportes del medioevo, la modernidad temprana, la escolástica y la antigüedad. Todo esto complementado por el enriquecedor punto de vista que ofrecen las miradas estética, ya sea desde el cine o la literatura, lógica, ética o de las ciencias naturales. Disciplinas que desde sus orígenes han informado a la filosofía al punto de representar apoyos insustituibles en sus tareas de problematización de la vida cotidiana. Dicho todo esto, solo me queda recomendar la lectura de los trabajos que componen este esfuerzo colectivo, auténticamente filosófico, por seguir construyendo los caminos de la filosofía. Gracias. Muchas gracias, Gianfranco. Y ahora Pablo hablará en representación de los editores. Muchas gracias. Voy a ser breve también. Muchas gracias, Juan José. Muchas gracias, Gianfranco. A mí siempre me ha intrigado la metafilosofía y en particular la manera como las distintas tradiciones, escuelas y metodologías filosóficas se relacionan entre sí. Esto probablemente tiene que ver con un asunto autobiográfico, y es que yo recibí una formación filosófica europea continental en el pregrado de la PUC, con mis profesores que están, muchos de ellos aquí, y que les agradezco que estén aquí, antes de hacer mis posgrados de filosofía analítica en Inglaterra y en Estados Unidos. De manera que tuve que integrar, o por lo menos intentar integrar, de manera personal, estilos de hacer filosofía que en esa época estaban muy lejos de estar integrados. Actualmente hay mucha mayor integración entre esas escuelas de las que había cuando yo era estudiante, pero en realidad sigue siendo algo excepcional. Sin embargo, sigo creyendo, como en aquella época, en que aunque es natural que uno adopte una escuela o un método, y aquí quiero recalcar que por método yo personalmente entendería el sentido griego, que es métodos, es decir, un camino, odos es camino en griego, un camino que se dirige a una finalidad, y como todos sabemos, hay muchos caminos diferentes que pueden dirigir al mismo lugar, ¿no? Entonces, decía que aunque es natural que uno adopte una escuela o un camino como instrumento de trabajo, la creatividad filosófica, pienso yo, es casi siempre el producto de una confluencia de intuiciones diferentes, incluso opuestas, que se fertilizan mutuamente. Creo que si pudiéramos revisar la historia de la filosofía occidental, observaríamos que los momentos de mayor creatividad, de mayor originalidad, son también los momentos en que confluyen distintas tradiciones. Uno podría ver, por ejemplo, a Kant como un punto de confluencia entre el empirismo británico y el racionalismo continental alemán. Uno podría ver los orígenes de la filosofía medieval como el punto de encuentro entre el pensamiento judeocristiano y el pensamiento grecorromano, y así en general. Por ejemplo, en el caso peruano, pienso que el filósofo sanmarquino Pedro Zulem es una suerte de representante paradigmático de la producción filosófica en el Perú, en tanto él concilió e hizo dialogar las tradiciones filosóficas que en su época coexistían, como eran los rezagos del positivismo francés e inglés, Comte y Spencer, el vitalismo de Bergson y los orígenes del pragmatismo estadounidense y de la filosofía analítica angloamericana, ¿no? Hay que recordar que Zulem escribió este famoso libro que se llama La filosofía de lo inexpresable, dirigido a un comentario a Bergson, y escribió del neo-hegelianismo al neorealismo, que fue el primer libro escrito en lengua castellana sobre los orígenes de la filosofía analítica y los orígenes del pragmatismo en el año 1922, a partir de una estancia que hizo en la Universidad de Harvard, donde estudió directamente con Josiah Royce y con Peirce. Entre paréntesis, quiero decir que en aquella época el Estado peruano aparentemente daba becas para hacer estudios, no doctorales, estudios en el extranjero. 3 personas ganaron esas becas. Uno fue
Pedro Zulen, el otro fue José Carlos Mariátegui, el otro fue Pedro Paulet, ¿no? Y supongo que por eso desactivaron las becas posteriormente, ¿no? El propio Zulen fue étnica y culturalmente mestizo, como sabemos, hijo de una señora criolla con rasgos indígenas y de un inmigrante, hijo de un inmigrante chino, lo que lo hace un personaje aún más interesante para la sociología de la filosofía en el Perú. Pero el punto al que quería llegar es que ese pluralismo filosófico es característico de la formación filosófica que se recibe en Latinoamérica, lo que no necesariamente ocurre en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Quisiera comentar rápidamente algo de lo que dijeron Juan José y Gianfranco. Yo estoy totalmente de acuerdo con ellos en que es necesario distinguir entre metodología y posición, entre una manera de hacer filosofía y las intuiciones o las convicciones o las tesis filosóficas que uno desarrolla. También estoy totalmente de acuerdo en que es difícil encontrar algo así como una metodología filosófica, aunque yo sí me inclinaría por decir que de una manera gruesa podemos encontrar una manera de hacer filosofía en los fenomenólogos, que es diferente de una manera de hacer filosofía en los filósofos analíticos, que es diferente de la manera de hacer filosofía de los filósofos posmodernos. No sé si la palabra método será la palabra apropiada, quizás sí en un sentido muy grueso, ¿no? Pero son claramente estilos diferentes. Y la cosa, el punto, esto es lo que quiero subrayar, es que por lo menos en Latinoamérica nuestros alumnos reciben esa diversidad. Es decir, con el profesor A reciben una manera de hacer filosofía, con el profesor B otra, con el profesor C otra, no solo autores diferentes, no solo contenidos diferentes, sino valores epistémicos. Es decir, lo que Kuhn llamaba criterios epistémicos o virtudes epistémicas, que es una concepción acerca de qué es buena filosofía y de qué es mala filosofía, ¿no? Y yo les puedo asegurar que si ustedes le preguntan a un analítico muy duro, muy ortodoxo, qué opina acerca de Derrida, va a decir, eso no es filosofía, eso es literatura y encima mala, ¿no es cierto? Y si le preguntan a un filósofo posmoderno, ¿y a ti qué te parecen los trabajos de Kripke? Él dirá, pero eso no es filosofía, eso es lógica, eso no es filosofía, ¿no? Y yo he escuchado eso muchísimo en distintos lugares del mundo, ¿no? Me recuerdo un coloquio aquí en la Universidad Católica hace muchos años, probablemente Pepe lo recuerde, en el que vino esta gran fenomenóloga francesa, no me acuerdo cómo se llama, que vino con su esposo Elizabeth Rigal, y yo en esa época estaba interesado en Popper, entonces le pregunté sobre Popper y me dijo, Popper no es un filósofo, Popper es un lógico, ¿no? Entonces, creo que a eso yo estaba aludiendo cuando, en mi texto por lo menos, mencionaba metodologías diferentes o intuiciones, o sobre todo valores epistémicos diferentes, ¿no? Pero bueno, lo que quería subrayar es que en el caso de Latinoamérica, no ocurre tanto en el caso de Europa, en algunos países quizás sí, pero por ejemplo, claramente en Estados Unidos no, en Estados Unidos hay una manera de enseñar filosofía, que es una filosofía analítica. Si tú te sales de esa manera de filosofía, te enarcan los ojos, ¿no? A menos que pertenezcas a una universidad aislada como Northwestern o como Stony Brook, donde sí hacen filosofía francesa o filosofía alemana, pero no las dos, ¿no? Stony Brook hace filosofía francesa, ¿no? Y Northwestern hace filosofía alemana y se sienten muy orgullosos además, ¿no? Pero no hacen las dos tampoco, ¿no? En Inglaterra, ya que estamos en petit comité, les cuento que cuando estaba haciendo mi maestría en Inglaterra, en la Universidad de Londres, y mi asesor era un doctor de la Universidad de Oxford, es decir, tenía todos los méritos, y yo estaba trabajando en ese momento en la filosofía de Donald Davidson, un analítico puro, y yo le dije, profesor, a mí las tesis de Davidson me suenan muy, muy cercanas a las tesis de Gadamer. ¿Qué opina usted? ¿Cada qué? Me dijo. ¿No? Eso es verdad. No estoy levantando falsos testimonios a nadie. Entonces, eso no ocurre en Latinoamérica, ¿no? Para bien y para mal, yo digo. Para mal en un sentido, porque lo que tienen los países que tienen una tradición filosófica muy formada es que pueden darse el lujo de prescindir de las otras tradiciones,
¿no? En Inglaterra yo les puedo asegurar que no se hace nada de filosofía francesa, nada, cero, ¿no? A pesar que tú puedes cruzar a nado el Canal de la Mancha. Bueno, yo no, pero un nadador profesional puede cruzar a nado el Canal de la Mancha, pero en Inglaterra no se hace nada de filosofía francesa, nada. En Francia tengo entendido, por mis amigos, mis colegas que me han contado, normalmente en la escuela de filosofía, en el programa de filosofía, hay un curso de lógica, y en ese curso de lógica se enseña de manera global filosofía analítica, un poco de todo, ¿no? En Alemania, según tengo entendido, cada vez más hay filosofía analítica, y francesa seguramente, pero gracias a la presencia de autores específicos, Habermas, Tugendhat, Appel, ¿no? Bueno, pero esa es la realidad en esos países. En Estados Unidos ya dije lo que pasa. En el caso de Latinoamérica, creo que nuestra experiencia es totalmente diferente. Sobre eso conversábamos con Juan José ayer, precisamente porque nosotros formamos a nuestros alumnos en esta diversidad, pero lo que no hacemos es enseñarles a integrar esa formación. Es decir, el alumno lleva un curso de filosofía francesa, por así decirlo, con un profesor, lleva otro curso de filosofía analítica con otro, lleva un curso de Hegel con otro, pero nadie le ha enseñado a integrar esto, ¿no? Entonces tiene que hacerlo solo, de alguna manera, ¿no? Ahora, es necesario preguntarse, después te voy a preguntar cuál es tu chiste, es necesario preguntarse cómo se puede hacer esa integración de una manera fértil, ¿no? Y también es necesario preguntarse si es necesario hacer esa integración, porque hay gente que piensa que no es necesario hacerla, que es mejor que convivan estas tradiciones filosóficas en una especie de, digamos, pacto de no agresión, ¿no? Como compartimentos estancos, ¿no? En la medida en que no solo tienen metodologías en ese sentido amplio, ¿no? Estilos, caminos diferentes, sino también, como decía hace un rato, criterios de valoración distintos acerca de lo que cuenta como buena o como mala filosofía, ¿no? Por eso cuando Cecilia y yo pensamos en organizar el coloquio que dio origen a este libro, decidimos invitar a 4 filósofos latinoamericanos que representaran ese interés en el mestizaje filosófico. Uno de ellos nos acompaña esta tarde, Juan José Botero, que es fenomenólogo de formación, pero que siempre estuvo interesado desde sus orígenes, por lo que nos ha contado, por la relación entre la fenomenología, la filosofía analítica, en particular la filosofía de la mente, las ciencias cognitivas. Entonces ya es un fenomenólogo, digamos, raro, ¿no es cierto? Porque además es un fenomenólogo naturalista. Eso lo hace más raro todavía. Bueno, los otros invitados fueron Eduardo Fermandoa de Chile, quien se formó en Alemania, estudió en Alemania, pero su interés es integrar, estudió contigo, si no estoy equivocado, Ciro, su interés es integrar Wittgenstein, el segundo Wittgenstein, con la filosofía analítica, habiendo estudiado en Alemania, ¿no? Mariflor Aguilar, de México, quien se interesa por las intersecciones entre la hermenéutica y el postestructuralismo francés, y Alberto Moretti, de Argentina, quien hizo su tesis doctoral sobre Husserl con Roberto Walton, quien después se dedicó a la filosofía analítica del lenguaje, a la filosofía de la lógica, a la filosofía de la mente. Entonces, vean ustedes que son todos filósofos que han, digamos, recorrido distintas tradiciones, distintas escuelas, como buscando una suerte de identidad personal, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos en México, yo les pregunto a mis amigos mexicanos que estudian en la UNAM, que es una universidad pues monstruosamente grande, donde hay también esta diversidad, ¿cómo es que uno en la UNAM termina convirtiéndose en analítico o en fenomenólogo o en postestructuralista? A ver, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el trayecto, no? Entonces lo que normalmente me dicen es, bueno, mira, tú empiezas a llevar cursos generales, te das cuenta que alguno de ellos te gusta más que otros, y luego empiezas a elegir, como los cursos son electivos, solo esos cursos, ¿no? Y terminas convirtiéndote en un heideggeriano, digamos, ¿no? Y has llevado un curso de filosofía analítica en tu vida, ¿no? O al contrario, empiezas a llevar cursos de filosofía analítica y has llevado uno o nada
de hermenéutica, fenomenología, y terminas convirtiéndote en un filósofo analítico, ¿no? Pero eso no pasa por ejemplo, eso no pasa en la Universidad Católica, hasta donde tengo entendido, no pasa en la Universidad Nacional, no pasa en las universidades de Chile, por otras razones, quizá porque son universidades que tienen una oferta menor y una población de estudiantes menor. Entonces, en estos casos, la pluralidad filosófica sí es una realidad, y esto es interesante, espero lo que voy a decir, es una realidad más presente en los alumnos que en los profesores, ¿no? Porque el profesor está trabajando su tema y tiene poco interés en los temas que trabaje otro profesor, pero el alumno tiene que responder exámenes de todos esos temas diferentes y tiene que integrarlos en su cabeza, ¿no? Y no puede ocurrir que tenga, como decías tú, Juan José, módulos diferentes en la cabeza, uno para responder mis preguntas del examen de hermenéutica, otro para responder, y escribir con estilos diferentes. Eso no va a ser, ¿no? Es decir, necesariamente se va a producir una suerte de mestizaje. Entonces, por una parte, yo lo que quería decir es que me parece importante que nosotros, en tanto profesores de filosofía, reflexionemos cómo logramos, si es que logramos, transmitir esa pluralidad a los alumnos, o simplemente les ofrecemos un menú, un buffet, y les decimos, bueno, sírvete lo que quieras, ¿no? Esa es una opción. De otro lado, me parece interesante, esa es una convicción mía, que la creatividad siempre es el producto de alguna forma de mestizaje, de alguna forma de diversidad de intuiciones, donde esas intuiciones se fertilizan mutuamente. Me parecería muy raro encontrar verdadera creatividad donde no hay confluencia, mezcla, diversidad, ¿no? Porque la creatividad no es la posibilidad de sostener algo ex nihilo. La creatividad es, en el fondo, la posibilidad de reordenar piezas que ya existían, pero de una manera diferente. Por tanto, pienso que esa es la mayor potencialidad de la filosofía latinoamericana, pero si bien ese es su, digamos, su ventaja, su virtud, su potencialidad, también es un defecto, ¿no? Porque la ventaja que tienen las universidades que se concentran en un solo tema es que pueden, pues, profundizar muchísimo más, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros que hemos estudiado fuera podemos tener la experiencia, y yo también lo he conversado con colegas y amigos latinoamericanos, la experiencia de que uno llega a donde sea que vaya, a Inglaterra, Alemania, Francia, Estados Unidos, y descubre que tiene una cultura filosófica mucho más amplia que los locales, pero menos especializada, claro. O sea, el filósofo inglés conoce con mucho más detalle una sola tradición, un solo autor, un par de autores, una problemática. El filósofo latinoamericano se puede manejar por varios autores y por varias tradiciones, y decía yo que esa es una virtud y es un defecto también. Bueno, para terminar, quiero hacer lo que me parece más importante de hacer, que es agradecer a todos quienes hicieron posible el coloquio y el libro, a las unidades que nos apoyaron y nos financiaron, al Vicerrectorado de Investigación, en la persona de Pepi Patrón, al Fondo Editorial, en la persona de Patti, a la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, al Departamento de Humanidades y a las diversas universidades y ponentes que participaron. Participaron ponentes de la Universidad de San Marcos, de la Universidad Ruiz de Montoya, obviamente de la Católica, a los 4 invitados extranjeros y a ustedes por su amable presencia. Muchas gracias. Bueno, solo 2 palabras. Suscribo la idea de que la filosofía es una forma de vivir, y en nombre de esa idea los invito a un pequeño cóctel después de... Sí, pero un cóctel, ya saben, es muy santo. Muchas gracias a todos.